de otros cursos, ¿no? O sea, acá no podemos hacer un curso de formulación tratando pues de no reconocer lo que pueden haber avanzado en otros espacios, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual este curso un poco se torna como un curso pivot de los cursos que se presentan, ¿no? Entonces, vamos a acudir, por ejemplo, ahora en lo que se llama la estadística descriptiva. Vamos a utilizar la estadística descriptiva ahora, ¿ya? Cuando queremos utilizar la estadística descriptiva, tenemos que entender que hay lo que se llama, pues, la curva normal. No recién voy a presentar el documento, la curva normal, por favor, un ratito. Vamos a presentar la curva normal, ¿ya? Un rato voy a ubicar la curva normal. A ver, vamos a ubicar la curva normal. Esta es la curva normal. No lo encuentro. ¿Dónde está? Acá está. Acá está la curva normal, que la llaman también la campana de Gauss. No voy a teorizar no voy a teorizar sobre la campana de Gauss, sino voy a ver cómo lo aplico en proyectos. Esa es la idea, ¿no? O sea, cómo aplicamos la curva normal o la curva de Gauss en lo que significa, pues, esta parte. Voy a poner en pantalla completa para que se pueda visualizar, ¿ya? Acá tenemos la campana de Gauss. Yerli, ¿se ve mi campana de Gauss? Sí, profesor. Ya, gracias. Miren, esta es la campana de Gauss. ¿Qué particularidad, un poco para recordar estadística, ¿no? ¿Qué particularidad tiene esta campana de Gauss? La particularidad importante de la campana de Gauss es que esta es una curva que le llaman curva normal. Y esta curva normal señala una relación de probabilidades sobre áreas afectadas. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Yendo a lo más sencillo. Vamos a suponer que tenemos un amigo, que muchas veces lo existen, que son muy habladores y que ya prácticamente, pues, sucede que pierde credibilidad el alumno de tanto hablar o el amigo de tanto hablar. Entonces, le decimos a este amigo hay que creerle solamente el 50% o la mitad de lo que él habla, de lo que dice, ¿no? Como diciendo pues que no tiene credibilidad, hay que creerle solamente la mitad de lo que dice. Cuando decimos hay que creerle la mitad de lo que dice, estamos diciendo que el 50% dice cosas verdaderas y 50% dice cosas no verdaderas. O sea, la probabilidad de que él diga cosas verdaderas es un 50% y la probabilidad de que diga cosas falsas es otro 50%. Por eso le decimos que le creemos solamente la mitad de lo que habla. Ese es el dicho, ¿no es cierto? Entonces, esta curva un poco da ese mensaje, ¿no? Ese mensaje. Por ejemplo, a ver, para que ustedes se orienten, ¿no? Para que se orienten, voy a agarrar una cifra muy fácil de multiplicar. Vamos a ver dónde está una cifra muy... Mira acá. Acá ustedes, no sé si están viendo mi cursor, el Z es 0.9, ¿ya? Z es 0.9. Si a este 0.9 le agrego un decimal más, o sea, 0.92, miren, 0.92, me trasladaría a este punto, a 0.3212. Por favor, escuchen bien porque le voy a preguntar a ustedes. 0.3212.
¿Cuál es el valor de Z en 0,3212? Va a ser 0,92. O sea, para un Z, si yo utilizo en una fórmula un Z 0,92, ¿no? El grado de confiabilidad, de confianza para esa fórmula, que yo utilice un Z 0,92, ¿de dónde sale el 2? De acá arriba, ¿no? La parte superior, de acá, perdón, de este 0,92, de ahí. Entonces, pero entonces si uso 0,92 en una fórmula que vamos a verla más adelante, entonces su grado de confiabilidad no es 0,3212, sino hay que multiplicarlo por 2 y luego multiplicarlo por 100. Si lo multiplico por 2, esto sale 6424, 0,64, 64, 24 por 2. Si es 0,6424 por 100, sería 64,24%. 64,24%. Vamos a quedarnos sin decimales. 64%. O sea, el grado de confiabilidad al metido en la fórmula un Z 0,92, entonces me está dando un grado de confiabilidad de 64%. O sea, si quiere más exactitud, 64,24%. Ese es su grado de confiabilidad por haber utilizado en una fórmula de las estadísticas que existen ahí este valor de Z. A ver, entonces, si yo digo 1,00, ¿cuál es el grado de confiabilidad? ¿Quién me da ese valor? ¿Era un voluntario? Que exprese nomás, que no levante la mano, exprese nomás. ¿Cuánto sería? 1,00. A ver, chicos, anímense. 68,26. Perfecto. ¿Él cómo lo ha sacado? Se ha ubicado acá en 1, gracias por tu intervención, 1,0. Le falta un 0 más. Lo tomamos de arriba, 1,00. O sea, 1. Y cruzamos acá. 60, acá es 34,13. Por 2, 68, perdón, 68,26, como dijo su compañero. En una palabra muy sencilla, prácticamente 68%. O sea, su grado de confianza es 68%. Me he olvidado los decimales para que no se me mareen con eso, ¿no? Entonces, 68%. ¿Ven ustedes? O sea, esta curva normal nos da pues el grado de confiabilidad. A ver, vamos a otra cifra muy sencilla, a ver, para que puedan multiplicarlo mentalmente, por eso estoy buscando cifras muy pequeñas y simples. Si yo digo acá, en este punto, acá es 66,30. Grado de confiabilidad 66,30. ¿Cuánto es el valor de Z? Voluntario, por favor. Otra persona, a ver. 0,96. 0,96. El 0 está agarrando de acá y el 0,96 de acá. Perfecto, muy bien, muy bien. Creo que ahí estamos ya entendiéndonos en este simple ejercicio que estamos haciendo. Subamos un poco más. Conforme voy subiendo el Z, obviamente la confiabilidad también va subiendo, ¿no? Si yo dijera, cuál es el grado de confiabilidad? Y si utilizo Z, 1,35. Por un ratito, 1,36 que sea, más fácil. 1,36. ¿Cuál es el grado de confiabilidad? 82,30. 62. 82,60. Muy bien, 82,62. entonces ya sabemos. Entonces, miren ustedes, así de sencillo es lecturar esta tabla que está en sus correos. Entonces, ustedes ya saben, yo les voy a decir, ¿sabe qué? Ustedes utilicen un Z que no sea 2, porque yo estoy utilizando el 2 en ese de acá,
¿no? Si alguien me ayuda, 60 en 2 estoy utilizando un grado de confiabilidad acá, multiplicado por 2 y por 100. Este es el Z de ejemplo que voy a tener. Entonces, este Z de ejemplo 2.00, ustedes no lo pueden utilizar. Obviamente, cuanto el Z es más alto, ¿no? Ese Z que estoy hablando acá, que van a utilizar, por ejemplo, voy a utilizar 2 en la fórmula, en Z2, pero en la fórmula va a aparecer como un Z al cuadrado, o sea, se va a hacer 4. 4 por una cantidad determinada se va a elevar bastante. Pero si utilizo un Z igual a 1, 1 al cuadrado es 1. Entonces, 1 al cuadrado es 1, y al ser 1 al cuadrado al 1 multiplicado por una cifra, obviamente su grado de confiabilidad, su cantidad de tamaño de la muestra, es lo que vamos a ir a ver, va a ser más pequeño. En cambio, si utilizo un poquito más, si de repente me voy hacia el 3, por ejemplo, ¿no? Uy, entonces 3 al cuadrado son 9, entonces va a subirse bastante el tamaño de muestra para que tenga más credibilidad, ¿no? Cuando decimos tamaño de la muestra, queremos decir, por ejemplo, en este salón son 30 personas. Digo, voy a tomar un tamaño de muestra de 10 personas para saber qué problemas tuvieron en el transporte público del día de ayer. Con 10 personas, poco. Si yo sigo subiendo, digo, a ver, vamos a ir de 30 a 15 personas, luego 20 personas. Obviamente, cada vez con mayor cantidad de alumnos, ya conoceré mayormente la problemática que vivieron los alumnos ese día del paro que se convocó el día de ayer, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar. Esta tabla es muy sencilla, los ya la tienen chequeada, ya la hemos hablado cómo se utiliza. Entonces, vámonos ahora sí a marcar un poco más una teoría más muy sencilla, obviamente porque el tema amerita una teoría sencilla, pero ya vamos a entrar a una parte mucho más operativa, diríamos, ¿no? Más de trabajo de la geometría descriptiva. Bueno, a ver, vamos a trabajar aquí con pantalla completa también, pero cada uno de estos diversos em, documentos que acá se presenta. A ver, Yerli, ¿se ve mi diapositiva? Yerli. O alguien, por favor, que me dé Sí, la... sí se ve. No, no Ya, se ve. gracias. Ya. Muy bien. Cuando uno hace un proyecto, necesariamente te pide el proyecto que tengas que cuantificar el mercado. O sea, cuando decimos cuantificar, queremos saber cantidad de valores establecidos, número de encuestas que voy a tomar, ¿no? Y esas encuestas me van a llevar a hacer un pronóstico. En esta primera parte vamos a hablar de las fuentes primarias fundamentalmente, de las fuentes primarias. Entonces, para hablar de los tipos de informaciones, vamos a encontrar dos fuentes, fuentes primarias y fuentes secundarias. Eso no se olviden, por favor. Las fuentes primarias es cuando el investigador levanta directamente la información. Por ejemplo, me dice, ¿cuáles son los proveedores más importantes de tu empresa? Entonces, ¿qué hago? Me voy a las facturas, ¿no? Y las facturas saco información y comienzo a decir, ¿cuántas veces se la ha vendido el proveedor A? ¿Cuántas veces el B ha vendido el C? ¿Quién está levantando la información? El investigador. Nadie me los ha proveído. Nadie me ha dado esa información. Yo mismo estoy levantando la información. O cuando digo, vamos a hacer un cuestionario, una encuesta, porque no es lo mismo en cuestionario y encuesta, mucho cuidado. El cuestionario son un conjunto de preguntas. El cuestionario. En cambio, la encuesta es un proceso de levantamiento de información. Muchas veces lo utilizamos como sinónimo y no son sinónimos. El cuestionario es una parte de lo que ya llamamos normalmente, pues, encuesta, ¿no? El cuestionario, entonces, es una parte del proceso, no es lo mismo. Entonces, yo voy a levantar información a través de un cuestionario, utilizando, obviamente, la metodología de la encuesta.
ahorita vamos a ver cuál es esa metodología de la encuesta, que deben saberlo seguramente, porque deben llevar un curso de marketing. Entonces, así se llama fuentes primarias, y se toma estas, posiblemente esta persona, ¿no? En cambio, las fuentes secundarias, y eso tiene que tenerlo con claridad, está relacionado a que yo utilice ya la información existente. Y cuando utilizo fuentes secundarias, tengo que mencionar quién me ha dado esas fuentes secundarias. Quién es la persona, institución, revista especializada, ¿no? Que me da esa información. Hasta informes internos. Si el área de ventas ha hecho todo un levantamiento de los proveedores, yo al hacer mi investigación, puedo decir, la oficina de abastecimiento fue la fuente de información para el cuadro que se presenta. Se tengo que dar sus créditos a quien lo ha realizado, ¿no? Entonces, dos maneras. El día de hoy vamos a trabajar con fuentes primarias. ¿Cómo se trabaja un estudio de mercado con fuentes primarias? Como he dicho, acá vamos a tratar de obviar lo más posible la teoría, porque eso lo tienen que hacer en sus cursos que han llevado y también en los libros, ¿no? Entonces, acá lo que me interesa es cómo instrumentalizo esta información, ¿no? Cuando hablamos de fuentes primarias, hablamos de tres métodos básicamente. El método de experimentación, el método de la observación y el método de la encuesta. Miren, de estos tres nos vamos a quedar con el método de la encuesta. Pero para referencia, ¿qué cosa es un método de experimentación? Cuando hacemos algunas relaciones que quiero pues establecer como resultado de algún experimento que estoy haciendo. Por ejemplo, un focus group, y al focus group yo les entrego el producto para que me digan si les parece adecuado el envase del producto, si el sabor es adecuado. Entonces les comienzo a dar un producto, y luego que les haga un producto base, les saco otro producto y les digo, comparen estos dos productos, ¿qué les parece? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un proceso de experimentación con las personas, ¿no? Entonces, ese es el método de experimentación. El método de observación, en cambio, es que en ambos casos hay el actor más importante viene a ser pues el investigador, ¿no? En el método de observación es pues a través de una situación generalmente visual, llego a algunas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me dicen, vamos a colocar un grifo y tenemos la esquina A y la esquina B, ¿no? Entonces, voy a la esquina A y tomo una información a través de saber cuántos vehículos pasan por ese lugar en varios días al azar que estoy haciendo mi estudio, ¿no? Entonces, cuento cuántos vehículos pasan por en la esquina A, y también cuento por el otro en la esquina B, ¿no? Para ver cuál es dónde hay mayor flujo vehicular. En función de eso voy a recomendar la ubicación de ese grifo, ¿no? Y obviamente tener que ser así por método de la observación. El más común que todos estos métodos, el menos costoso, diríamos, y de repente el más usado actualmente, es el método de la encuesta, ¿no? El método de la encuesta. Entonces, tener el método de la encuesta, ya hemos dicho que uno de sus instrumentos es el cuestionario. Uno de los instrumentos es el cuestionario. Bueno, vamos pues evidentemente la encuesta pues es a través, como dice acá, de entrevistas, ¿no? Que pues, acá veamos esas características de las encuestas, ¿no? Acá tienen una serie de diferentes maneras de levantar la información por la encuesta. Lo más que más utilizamos es la encuesta personal, ¿no? Preguntamos a la persona o a la familia y ellos nos responden, ¿no? Otra es por encuesta por correo, encuesta telefónica, ¿no? Encuesta electrónica, etcétera. O sea, de alguna manera, pues,
nos basamos en eso, ¿no? Inclusive en la página web, encuestafácil.com, tienen ahí una buena referencia de estos tipos de encuesta que se tienen, ¿no? Que se utilizan. Entonces, estos son los métodos más sencillos para levantar la información por el método de encuesta. Pero decíamos que uno de los elementos más importantes del método de encuesta es el cuestionario. Y el cuestionario trata fundamentalmente de manejarse sobre tres objetivos. Primer objetivo, recolectar información especial, específica, con preguntas, por lo tanto, bien puntuales. Otro objetivo es que este levantamiento de información sea de manera muy fácil, muy sencilla, de tal manera que el que está siendo encuestado no se sienta pues incómodo, ¿no? Y obviamente acá el punto más importante es que debe estar bien diseñado para que sus respuestas también sean bien definidas, ¿no? Eso es en términos genéricos, no quiero ahondar ahí, podemos tener muchos libros sobre ese tema y también sus cursos que deben haber llevado. Pero tenemos acá algo importante, ¿no? ¿Qué tipos de preguntas tiene un cuestionario? Ahora, entonces la pregunta viene a ser la parte más especializada del cuestionario. Y en ese sentido tenemos tres modelos de filtro, de preguntas. Filtro, batería y de control, ¿ya? Veamos cómo trabajan estas preguntas de filtro, batería y control. Le llamamos filtro porque permite dos cosas. Primero, que puede generarse, seleccionar al encuestado. Imagínense que ustedes que estén en un hospital donde hay varios pacientes, hombres y mujeres, ¿no? Y quieren ustedes saber si es necesario implementar un servicio de pediatría, ¿no? Entonces, una pregunta de filtro a la persona adulta va a ser, señor, ¿tiene hijos menores? Si me dice sí, yo voy a continuar con el cuestionario. Si me dice que no, no lo voy a continuar. Miren, ese es el filtro, o sea, te permite seleccionar a las personas. Nosotros vamos a utilizar ese tipo de filtros para hacer nuestro cuestionario que vamos a simularlo, o sea, el filtro. Pero también el filtro sirve para direccionalizar. Por ejemplo, haces un conjunto de preguntas, ¿no? Sobre, por ejemplo, relacionado a un centro educativo, y por ahí le dices, ¿usted, su hijo, lo tiene educando en un colegio particular o en un colegio nacional? Entonces, si la persona te dice en un nacional, tú inmediatamente cambias la pregunta hasta la 15. Si es un particular, de repente cambias hasta la 20. Entonces, en esa medida, la pregunta de filtro te permite direccionalizar al entrevistado. Vean. ¿Y qué cosa es una pregunta de batería? Cuando hay una secuencia continuada del uno con el otro. La llaman también preguntas en cadena. Señor, ¿su hijo se encuentra en un colegio nacional? ¿Qué opina usted sobre los docentes de ese colegio? ¿No? Y así comienzas a indagar uno amarrado al otro. Señor, ¿usted es colegio particular? Sí. ¿Cuánto es su pensión? Lo que no podría preguntar en una pregunta, pues, a un estatal, porque no se paga ahí. Entonces, ese es en batería, cuando se va amarrando las preguntas unas a otras. Si no se amarran, no es de batería, ¿no? Y también es importante las preguntas de control. Las preguntas de control se caracterizan porque de alguna manera permite verificar la información que está dando la persona. Vamos a suponer una pregunta de control. Tú le puedes decir, señor, ¿cuántos años tiene usted? Ya.
yo quiero verificar que si la edad que me está diciendo es realmente cierta. Entonces, más abajo le pregunta, ¿en qué año nació usted? Esa es una pregunta de control porque debe coincidir la, los años que tiene con la fecha de nacimiento. O sea, estoy controlando algunas preguntas alrededor de esa información, ¿no? Entonces, a eso se le llama pregunta de control. Vamos a utilizar mucho nosotros la pregunta de filtro y la pregunta de batería de control también para verificar algunos resultados. Acá ustedes pueden visualizar cuáles son esas, otro tipo de preguntas, también nos hemos olvidado hablar, preguntas cerradas y preguntas abiertas. Puede ser preguntas cerradas de filtro, puede ser preguntas cerradas de control, preguntas de batería cerradas, ¿no? Igual, preguntas abiertas de filtro, de control o de batería. Y ustedes muy bien saben que son las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Cuando han estado en el examen de admisión, obviamente han sido preguntas cerradas. A pesar que han tenido que hacer cálculos numéricos, tenían que buscar la respuesta. O sea, no son, cuando hablamos de preguntas cerradas, no son como la que aparece acá en la primera línea, las dicotómicas, sí o no, respuesta sí o no, no. La respuesta es entonces dicotómica, eso es una forma de pregunta cerrada, ¿no? A veces perdemos información cuando decimos sí o no, ¿no? Las preguntas múltiples, como ustedes tienen ahí alternativas distintas, y estas famosas escalas de Likert, que mucho se utiliza en investigación científica, ¿no? Porque trabaja sobre 5 respuestas. Uno, que es la que más a la izquierda, como ustedes pueden ver en la pantalla, porque es totalmente en desacuerdo. Y las 5 totalmente de acuerdo. Y ni de acuerdo ni desacuerdo. Pero si ustedes ven esta escala de Likert, es muy interesante porque te permite hacer histogramas y uno de los histogramas que permite ver es la frecuencia, ¿no? de respuestas. Si todos se van hacia el 3 y se van hasta al 2 y al 4, prácticamente hacen una especie de curva normal. Por eso la escala de Likert es investigación científica básicamente para poder si el conjunto de respuestas tienen una tendencia de curva normal, ¿no? Entonces, bueno, para nuestro caso, lo importante acá es que tenemos 5 alternativas con la escala de Likert. Abajo casi las siguientes también son escalas de Likert, pero con diferentes características como pueden ustedes ver. Entonces acá tienen un modelo de escalas de Likert con diferentes bosquejos, salvo esta que dice diferencial semántico, donde tú tienes que colocar una relación entre un lado izquierdo y lado derecho, por ejemplo, LAN Perú o LAN Chile, ¿no? Es una empresa grande, ¿no? Grande o pequeña. Tú dices grande. Experimentada o sin experiencia, experimentada, moderna o anticuada, te dan alternativas de escoger, ¿no? Bueno, entonces, esta es un poco las preguntas cerradas. Y las preguntas abiertas, que normalmente se hacen en los exámenes cotidianos, ¿no? De los cursos, te da la posibilidad, pues, de que tengas que explayarte de acuerdo a lo que te están pidiendo. Ahora hay algunos software que permiten evaluar cuando hay una pregunta abierta, cuál es la respuesta más continua que se da. Poco para reconocer qué es lo que están diciendo los diversos encuestados, ¿no? O sea, no necesitas tú contar cuántas veces dice lo mismo diferentes personas, a que el software te va a detectar esa información, ¿no? Entonces acá tienen también unas diversas formas de preguntas abiertas. Una de las dificultades de las preguntas abiertas es que no la podemos procesar. En cambio, las preguntas cerradas es procesada inclusive por el SPS que ustedes conocen y que permite dar una serie de
estadígrafos, ¿no? Y que nos va a permitir desarrollar mejor la coherencia de la investigación que se está haciendo, ¿no? Pero dejemos a un lado eso. Las preguntas abiertas, entonces, son preguntas que tienen una corte. Para conocer un poco más al detalle la información, nosotros vamos a utilizar preguntas cerradas en esta simulación. Bueno, llegando a esta última parte, para concluir ya la parte teórica, decíamos que la encuesta entonces es una metodología. ¿Y por qué es una metodología? Porque sigue cuatro pasos importantes. Sigue cuatro pasos importantes. Primero el muestreo, o sea, establecer cuál es la muestra adecuada. Luego hacer un trabajo de campo. Luego sistematizar la información y luego elaboración del informe. Cuatro pasos importantes para pensar que es una encuesta, ¿no? Si yo hago solamente preguntas a una persona sin tener estos pasos debidamente bien afianzados, estoy haciendo un levantamiento de información a través del cuestionario. Pero si sigo estos cuatro pasos mínimamente, ya estoy haciendo una encuesta. Y esta encuesta obviamente resulta valedero en la medida que está bien diseñado estos cuatro pasos. Veamos una bondad de la encuesta, ¿no? Si nos ubicamos en el escenario de las elecciones presidenciales, todos esperamos a las 4 de la tarde la respuesta a boca de urna, ¿no? A las 4 de la tarde sale un flash en la televisión diciendo quién es el ganador de la contienda. Entonces nos da boca de urna. ¿Por qué? Porque las encuestadoras han seguido todo un proceso de metodología de encuesta. Han establecido el muestreo y cuando han hecho el trabajo de campo no han sido pues en cualquier espacio, sino que han tenido que ser espacios diferentes para que el que opinó en la costa, en la sierra y en la selva tenga respuestas adecuadas. Y no solamente eso, en el trabajo de campo también habrán determinado en qué lugares socioeconómicos, alto, mediano y bajo. O sea, es una distribución de la muestra en todos esos espacios territoriales, sociales, ¿no? De tal manera que puedan compilar y sacar la información. O sea, no es que de repente pues solamente se fueron a Lima y preguntaron en un solo distrito y les salió pues ese alto grado de, de, de correlación o confiabilidad que habíamos dicho nosotros inicialmente, ¿no? El Z debe ser un Z bastante significativo para que puedan ellos establecer un tamaño de muestra adecuado. Entonces, por eso el boca de urna resulta un valor muy cercano a lo que va a suceder dentro de un mes posterior, cuando ya se sepa quién es el ganador a través de, ya en este caso, a través de la OMPE, ¿no? Quien va a hacer todo el levantamiento de cada acta electoral, ¿no? O sea, cada acta electoral que va a ir sumando, sumando y al final va a dar un resultado. Cuando está revisando cada acta hasta el 100%, entonces ha concluido su trabajo de análisis estadístico, ¿no? Y ese análisis estadístico obviamente ya se llama un censo. O sea, no solamente la palabra censo está relacionado con personas. O sea, voy a hacer un censo. No, censo no solamente son personas. Censo también son estas encuestas. O sea, al 100% de haber analizado, se ha tenido que hacer un censo de las encuestas para conocer el resultado final. No puede, la OMPE no puede emitir un resultado que realmente no corresponde a un resultado de un censo, ¿no? Entonces, un censo. Estamos próximos a nuestro proceso electoral para las autoridades ya a nivel de los decanos, entonces lo que haga con los votos, ¿no? El jurado, las elecciones, va a ser pues a través de un censo.
Censo es eso, ¿no? Acá no va a haber muestreo en nuestro caso de las autoridades. ¿Por qué? Porque el muestreo es muy innecesario porque necesitamos el censo, ¿no? Por ejemplo, en nuestra facultad votamos 155 docentes. Necesitamos también los votos de los alumnos. Entonces, tiene que haber todo un censo de resultados de los alumnos y de los docentes, ¿no? Entonces, ese es qué cosa, el método de la encuesta, ¿no? No se olviden que entonces el método de la encuesta está en ese elemento. Nosotros vamos a hacer prácticamente las tres cosas a continuación. Vamos a simular, hacer un trabajo de campo, vamos a establecer del trabajo de campo un análisis estadístico y luego vamos a elaborar un informe, ¿no? Entonces, y obviamente vamos a tener que establecer el muestreo, el muestreo. ¿A qué me refiero esto? En la clase anterior se les dijo que investigaran 2 distritos. Entonces, ese distrito que ustedes han investigado, obviamente tiene un conjunto de familias. Y todas las familias del distrito sería el universo o población también se le llama, ¿no? Población no es de que viene de la población humana, sino la población de la estadística. La población de la estadística es sinónimo de universo, o sea, todos los que están, lo que habíamos llamado nosotros en algún momento, la población referencial. O sea, la población referencial es sinónimo de universo, ¿no? Y universo es sinónimo de población de ese distrito. Entonces, ustedes ya tienen hasta dos poblaciones de su distrito y de su DNI, de su distrito DNI y uno que ustedes han escogido personalmente, ¿no? Entonces, vamos a hacer una simulación de muestreo de las familias con ellos y vamos a hacer trabajo de campo, análisis estadístico y elaboración. Entonces, un poco refiriendo muy puntual hacia el muestreo, ¿no? Acá hay 3 palabras claves para el muestreo, 3 palabras: la pertenencia, el tamaño y la representatividad. Miren, 3 elementos importantes que debe cumplir el muestreo. La pertenencia, porque ahí hay que diferenciar entre pertenencia y representatividad, ¿ya? Vamos a hacer, por ejemplo, estoy poniendo como referencia de ilustrar las palabras estas, ¿no? Vamos a suponer que el día de hoy vamos a hacer una encuesta si la clase anterior se entendió o no se entendió. Entonces voy a hacer un muestreo con los alumnos acá presentes. Entonces, pero como no puedo hacer con todos los alumnos, voy a tomar unos cuantos. Esos cuantos se llama tamaño, ¿no es cierto? Porque ese tamaño va a ser el que voy a tomar. De los 30 voy a tomar solamente 5. Voy a tomar 5. Entonces, esos 5 representa el tamaño para mí, ¿no? Pero asimismo, voy a saber seleccionar ese tamaño si tienen pertenencia y tienen representatividad. Pertenencia significa que, a ver, ustedes 5 están matriculados en este salón, sí, entonces tienen pertenencia, pertenecen a este salón, muy bien. Pero la siguiente pregunta: ¿estos 5 tienen representatividad? ¿Qué significa representatividad? ¿Los 5 han estado en la clase anterior? Porque de repente de los 5 que se ha sacado al azar, uno de ellos no ha venido a clase. ¿Y cómo va a ser representante una persona que no ha estado en clase y tenga que opinar si realmente pues la clase fue buena o mala? No tiene representatividad. Entonces a esa persona la tengo que sacar y poner otra persona por muestreo que ha estado en clase. A eso se llama representatividad, o sea, que forme parte de la situación que estamos investigando, ¿no? Pertenencia, que sea del lugar; representatividad, si realmente es una persona que
está atento a la situación que estamos analizando. O sea, esa es la diferencia. Vuelvo a repetir, pertenencia siempre y cuando forme parte del conjunto total de la población representativa, de la población referencial que habíamos llamado pertenencia. Tamaño, número de personas que van a ser encuestadas. Representatividad, si forman parte del fenómeno en estudio. Un poco ese es en resumen lo que yo daría. Bueno, cerrando esto, acá hay una serie de formas de tipos de muestreo que en estadística lo deben haber trabajado. Nosotros vamos a trabajar básicamente un muestreo aleatorio simple. Un muestreo aleatorio simple. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier miembro de las familias de ese distrito son valederos para nosotros, ¿no? Entonces, cualquiera. Si fuera estratificado, tendríamos que de repente, pues, hacer una población por zonas. La zona alta, la zona mediana, la zona baja. O estratificada por posiciones sociales, ¿no? O sea, ya eso es estratificado. Nosotros, para no complicarnos mucho el trabajo, vamos a ser aleatorios simples. Asumimos que todos tienen la misma probabilidad de responder nuestro cuestionario, ¿no? Entonces, acá tienen la secuencia que estábamos hablando de lo que hemos señalado en resumen. Y esta es la fórmula. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Presten atención, por favor, a esta fórmula. Por suerte, no van a tener que hacer una operación matemática de la población finita. ¿Por qué? Porque está en un Excel que se los he enviado. Ustedes van a poner datos ahí y la información va a salir inmediatamente. No tienen que hacer los cálculos numéricos que se está planteando en esta primera fórmula, ¿no? Pero sí tienen que saber cómo se utiliza cada uno de las letras que están ahí internamente. Las letras se le llama parámetros. ¿Por qué se le llama parámetro? Porque va a ser distinto en un alumno, distinto en el otro alumno, distinto en el otro alumno. Cada uno va a tener sus propios datos. Por eso se llama parámetro, porque pueden cambiar información diferente, ¿no? Entonces, estos parámetros tenemos que saber cómo se van a considerar. Al comenzar la clase hablamos de ese Z, ¿se acuerdan? Ese Z es el que ustedes están viendo ahí, ¿no? Ese Z que va a ser entre 1 y 3, ¿no? La recomendación es que esté por el 2, 2.5, por ahí, ¿no? No, ese Z, ese es el Z que yo les decía, que si el Z es 1, multiplicado por P, Q y N, es una cantidad, pues, pequeña de tamaño de muestra. Si el Z es 2, es Z al cuadrado, multiplicado por toda la expresión interna. Imagínense que el Z lo saque a un costado y le ponga un paréntesis a todo lo de adentro, entonces el Z al cuadrado por esa cantidad interna. Vamos a suponer que internamente el valor es sin considerar el Z externo, Z al cuadrado, eso lo saco a un costadito, le pongo un paréntesis, un corchete si quieren, y adentro hay un valor de 100. Si el Z es 1, 1 por 100 son 100, o sea, 100 cuestionarios voy a tomar. Si el Z es 2, 2 al cuadrado son 4, 4 por 100, 400 encuestas voy a tomar. Si el Z es 3, 3 al cuadrado son 9, 9 por 100, 900 encuestas voy a tomar. Obviamente que eso nos lleva a una cantidad más alta de entrevistados, ¿no? Entonces va a depender, ¿no? De lo que ustedes consideren, o el que está pidiendo la información quiere mayor precisión en los resultados, ¿no? Si queremos mayor precisión, el Z va a ser más alto. Si queremos menos precisión, el Z va a ser menos alto. Y eso obviamente está asociado a cuánto de dinero disponemos para hacer esa encuesta, ¿no? Ese Z, ¿no? Vamos a hacer esa relación, ¿no? En función del dinero que está previsto para hacer este levantamiento de información. Si no hay mucho dinero, el Z va a ser bajo. Si hay dinero suficiente, podemos ir a un valor de Z lo más alto posible, ¿no? Porque más o menos
El costo promedio por encuesta aproximadamente está entre 5 y 10 soles, ¿no? Aproximadamente. Entonces, imagínense el valor que significa tomar con una cantidad bastante grande de encuestas, ¿no? De cuestionarios, diríamos mejor, ¿no? De cuestionarios. El Z entonces ya es fácil, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y dónde está esa probabilidad que hemos estado multiplicando? Cuando decíamos 64%, estamos hablando de un 70%, un 90%. Eso es una especie de sombra interna que tiene el resultado que estamos sacando. Por decirle, si yo pongo Z igual a 1, ¿no? Y lo multiplico por 100, vamos a suponer, sería 100 cuestionarios. Es decir, como Z he visto y de repente lo veo en la tabla, creo que con Z1 voy a llegar a un 64% nada más de confiabilidad. O sea, no puedo confiar mucho en el resultado, como ese amigo que no le creemos mucho de lo que dice. Si el Z, en cambio, es 2, entonces 2 al cuadrado son 4 por 100, 400 encuestas, ya me está hablando aproximadamente pues de una confiabilidad cerca del 95%. Si Z es 3, prácticamente estamos cerca ya a hablar de un valor muy alto que representa una confiabilidad cerca del 98%. Entonces, ven, el Z eso se llama nivel de confianza que tiene el Z, ¿no? O sea, ojo, no aparecen los porcentajes. El Z solamente aparece con un número, entre el 1 y el 3, ¿no? Máximo. Listo. El N mayúscula que ustedes ven en la primera fórmula, ¿no? Es prácticamente el tamaño de la población, es el universo. Ustedes tienen su universo de familias. Ese universo de familias de su distrito es ese N que estamos hablando, ese N. Pues ya saben, N es el universo. Los valores de P y Q, son valores que podemos encontrar haciendo una encuesta preliminar. Preliminar, P y Q. Cuando hacemos una encuesta preliminar, el grado de aceptación me dice sí o me dice no. El sí transformado en P es porcentaje, el Q transformado en porcentaje es el no. Normalmente los libros estadísticas obvian esta situación y ponen a P y Q 50%, 50%. O sea, le ponen 0.5 y 0.5 para multiplicar. Y con ese resultado trabajan el P y el Q. Y obviamente el tamaño de muestra es bastante aproximado a un 25% del universo. O sea, el universo digo cuando es N, ¿no? Y el error es ese que ustedes ven, el error esperado. Las posibilidades de una serie de veces que se toma esta encuesta en muchas ocasiones, normalmente debe ser menos del 5%. El error esperado debe ser menos del 5%. No tiene que ver nada el error esperado con el grado de confiabilidad. Muchos dicen, si el grado de confiabilidad es 95%, entonces debe ser 5%, no tiene nada que ver. Si el Z es, por ejemplo, igual, el grado de confiabilidad del Z, por ejemplo, es 64%, el error es otra cosa. El error es las posibilidades de no respuestas adecuadas de la población. Bueno, entonces, todo esto lo que he hablado, vamos a pasarlo a un trabajo aplicativo, ¿no? A un trabajo aplicativo. Bueno, preguntas por favor hasta ahí, si hubiera alguna pregunta que me podrían hacer ustedes, encantado de resolverlo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya. Si no hay preguntas, vamos a la parte aplicativa de todo lo que hemos hablado. Voy a dejar de presentar y voy a pedir que me apoye, como dije inicialmente. El, profesor. El de espárragos, ¿cierto? El Sí, caso G5. sí, Yerli, por favor. Ya. El de espárragos, El actualizado, el que acabo de enviar. sí, ese, por favor, levántalo. Este. ¿Se observa? Es este, ¿no, profesor? Sí, muy bien, ya. Puedes bajar, por favor. Esa parte supuestamente ya lo hemos hecho.
Acá, ahí nomás, un poquito El sube. 1.6. Así es. Acá comenzamos, ¿no? O sea, vamos, el trabajo que vamos a hacer es estudios de la demanda nacional a través de fuentes primarias, porque no podríamos hacer un estudio de la demanda extranjera a fuentes primarias, porque tendríamos que ir al extranjero a tomar las encuestas. Entonces eso no va a ser posible. Tenemos que utilizar otro método cuando hacemos la demanda internacional. Vamos a utilizar fuentes secundarias para ese caso. Para este caso sí nos da la situación. Entonces, el primer paso, como dice acá, vamos a establecer una encuesta preliminar y vamos a determinar el tamaño de muestra. Para eso, porque ustedes también, lo que estoy haciendo, ustedes también lo tienen que hacer para su trabajo grupal. Lo que hago acá como trabajo individual, tienen que hacerlo también para trabajo grupal. Tienen que diseñar un flujograma de su cuestionario. Acá hay un flujograma, puedes bajar por favor, Yerly, bajando un poquito para ir viendo, acá ven, o sea, alternativas en realidad, ¿no? Primero estamos preguntando si realmente consumen espárragos o no. Si es no, vamos a mandar a una pregunta 15 aproximadamente. Si es sí, continuamos. Y si es sí, les estamos preguntando las características en las que ellos están utilizando, ¿no? ¿Por qué motivos? Seguimos, luego tipos de, si es, ya estamos en el sí, o sea, si acá ya estamos hablando en conjunto, lo que llamamos preguntas en batería, o sea, todos van a ir amarrándose unos hacia otros, sigue bajando, por favor. Vamos a ver características, cuando no nos alcanza en la hoja, le ponemos un número y continuamos en la siguiente hoja y seguimos preguntando, ¿no? A través de este conjunto de alternativas que se está presentando. Sigue bajando, por favor. Sigue bajando. Bajamos hasta allá, un poquito más, por favor. Ya eso, ese flujograma, entonces es una ilustración. Acá ustedes tienen, ¿no? ¿Qué ustedes tienen? La fórmula que habíamos planteado, ¿no? La fórmula que lo hemos visto en la diapositiva. Y vamos a nosotros, lo primero que vamos a hacer, y ustedes también lo vamos a hacer, lo que vamos a hacer con Yearly, todos ustedes tienen que hacer en su Word que les he enviado. O sea, Yearly va a ser la persona beneficiada porque ya no va a saber nada, porque lo vamos a hacer todo acá. En cambio, ustedes sí van a tener que utilizar este formato para trabajar. A ver, vamos a suponer, ¿no? Decimos primero, ¿ya? Voy a poner el ejemplo, ¿ya? Voy a suponer que yo soy la persona, el ejemplo, que mi código de matrícula, los dos últimos, terminen en 73. Se termine. Si alguien tiene un código más bajo de 50, me avisan para darles una alternativa de salida, ¿ya? Entonces, acá 73, ¿no? Entonces, baja por favor un poquito más, Yearly. Bueno, entonces acá vamos a suponer, ¿cuál es tu código Yearly final? Los dos últimos dígitos. Termina en 15. Aquí, vamos a hacer una cosita. De una vez, si cualquier valor que ves menos de 50, le sumamos 50. Ahí está. Entonces, Ok. 50 más 15, estamos hablando de 65, ¿verdad, Yorli? Sí, profesor. Ya, entonces donde dice DNI, donde dice, debía decir dos últimos dígitos, no debe decir DNI, debe ser código mejor, ¿ya? Pon ahí, cambia tu 65, pon. Borra ahí 65, ¿ven? O sea, ese es 65. Entonces ahí nosotros, ¿no? Vamos a suponer, esa sea la simulación que vamos a realizar, vamos a suponer que digan sí. Dame un número que digan sí, Jerry, por favor. 27. Ya, 27. Pon 27. ¿Cuántos que, vamos a suponer que tres no válidos? Va abajo, pon tres, por favor. Abajo, en el penúltimo. Ahí, tres. 30. Para 65 nos daría, no consume 35, ¿sí? Sí. Listo. Entonces, 35 más 27, ¿cuánto suma ahí? 62. Ya pon ahí 62. Listo. Cada uno, vuelvo a repetir, con su dato
de su código de alumno tiene que hacer este cuadro, ¿de acuerdo? Cuando ya tenemos el cuadro en pantalla, ya lo tenemos, ahora tenemos que pasarlo a porcentaje. El 65 viene a ser el 100%. Entonces nos decimos, el 27, que dicen, sí, ¿qué porcentaje es? Muy bien, sigue por favor, sigue dándonos cifras, sigue dándonos cifras. Un ratito, un ratito, un ratito. Un ratito, por favor, Yerli. Ok, Repetimos, bórralo todo de nuevo. ya. A ver, Un ratito. ya. Comenzamos por lo siguiente. Comenzamos con los no válidos. ¿Qué porcentaje de 65 es 3? 1.95. Ya ponle ahí 1.95. Correcto. Ojo, ¿qué hubiera pasado? Escúchenme, en su simulación, ustedes hubieran dicho que el 3 sea 10, por decirle. Entonces significa que su encuesta preliminar tiene un error muy alto. El error máximo que ustedes tienen que tener en cuenta es el 5%. ¿Está claro? No debe pasar el 5%. O sea, ustedes, vamos a suponer que salió 10, entonces, ¿sabe qué? Mi cuestionario, este cuestionario que he elaborado no está bien diseñado porque tiene muchos errores. ¿Qué es el error en todo caso? ¿No? Gracias por colocar eso. ¿Qué es el error? El error es el hecho de que tomo las encuestas y han marcado mal. Saco de los 65, 10 encuestas que están doble marcadas, que no han contestado, o sea, no pasan el control de calidad. Entonces dije, acá mi cuestionario no está bien hecho, tengo que cambiarlo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ustedes tienen que buscar un valor que no pase el valor. Bueno, ahora sí, nos encontramos con el 62, ¿no? Nos quedamos con, ahí por favor ponle 100%. ¿Es 62, no, profesor? Sí, a la altura del 62, 100%. Ya. Listo. Miren, escuchen bien ahora. El 100%, ¿por qué? Porque el P y el Q deben sumar 100%. Ojo, el P y el Q deben sumar 100%. Ese es el otro 100% que estamos buscando. Entonces, el P y el Q debe sumar 100%. Por eso, ahora sí podemos sacar de 27 sobre 62, ¿qué porcentaje es? Ah, 62, ya. Una calculadora ahí, si no tenemos, porque no está en Excel esto, si no lo hubiéramos sacado más rápido. Sí, me sale más. ¿Alguien me ayuda ahí que esté trabajando o están trabajando en simultáneo con nosotros? Mejor todavía. 62 es el 100%, no se olvide, ¿ah? Que 53%. Punto. Lo redondeo a favor, Ya profesor. redondealo, no nos hagan problemas, redondeamos. A favor. Sí, Ya. o sea, del 5% del 0.5 para arriba, un punto más, 0.5 para abajo, un punto menos, ¿no es cierto? Así como cuando el Excel lo hace, pues, ¿no? Ahí sería 54, ¿verdad? Porque es 53,85. Ponle 54, pues. Ya, lo redondeo a favor, entonces. Sí, a favor. En este caso sí, porque está más del 5%. Ya. Entonces la diferencia ahí, ¿cuánto va a ser? Va a ser El 6%. 48, ¿no? 46. 6%. Muy bien, muy bien. Todos tienen que hacer esta tablita con sus datos. Felizmente ahí nos está ayudando su compañera, está grabando, por si acaso no se han distraído en lo que hemos hecho. En resumen, lo que hemos hecho es tener nuestro dato de código de matrícula. Si es menos del 50%, de 50, le sumamos 50. Y si es más de 50, le mantienen su cifra. Entonces, como acá Yearly su número es 15, le hemos sumado 50, por eso es 65. Yo cuando reviso este documento, yo voy a ver su código de matrícula y voy a ver si realmente están cumpliendo con esta tarea de acuerdo
estoy indicando, yo soy no se olviden, su entrenador. Entonces tienen que hacer lo que se les está diciendo, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos esos valores. Ahora bajemos, por favor. Ya. Miren, yo he asumido, escuchen bien, para que en el lado derecho está en color. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que yo he realizado como ejemplo. Pero ahora Yerli lo va a hacer en el lado azul, perdón, en el lado claro. ¿Cuánto porcentaje dice sí ahí, arriba? En el sí Sí, es 46%. ya. No, en sí, número, Ah, número. número. En sí es 27 y no 35. Ya, ¿dónde está? 27 y 46. Pone 27 en un lado. En esto creo que no puedo escribir. No, a Sí, ver. sí, no, dale doble clic. Ah, ya, sí me sale. En el sí 27. Uy, no me deja escribir, creo. No, no me deja escribir, profesor. ¿No te hacen escribir? A ver, entra otra vez. Lugar de reiniciar a ver la página. A ver si me carga. Antes. No, me sale error. Ya, bueno, vamos a saltar eso ya. Pero ahí de repente lo pegamos, pues borramos eso y lo pegamos ahí, ¿ya? No hay problema. Ah, ya, profesor, es que me sale como lector, no, no puedo modificar eso. Abajo del ojito me sale. Pero ¿por qué no lo has bajado como lector la hoja? No, está compartido en pestaña de Google. O lo descargo y... Descárgalo, por favor, no vamos a poder trabajar si no está bájalo, te esperamos unos minutos. Bájalo a tu escritorio y lo hacemos ahí. Ya. ¿En qué formato lo descargo, profesor? Está el formato Word. En Word. Ah, Microsoft Word, ya. Acá está. Ya, a ver, lo voy a compartir en la otra ventana. Claro, o sea, no, o sea, es hazlo en Word para que podamos trabajar, porque todos van a estar en Word también, ¿no? Todos bajen en Word, por favor, porque ahí hay unas fórmulas que tenemos que utilizarlo. El Word está asociado a un Excel, entonces lo va a jalar a un programita. A ver, ¿está compartiendo? Creo. Sí, por favor, preséntanos. A ver, ahí ya está compartiendo. Ya, a ver, vamos a bajar. Ahí, ahora sí puedo. Sí, ahora sí puedo. Era 27. A ver, no nos estás presentando. ¿No está pasando? No, no está presentándose, por favor. A ver, vamos a compartir. Sí, para poder verlo. Ahora sí, ¿no? Está subiendo, está subiendo. Ya, correcto. Ya le pusiste las cifras, ¿verdad? Sí, Ponle sus 27. cifras, sí, no. El otro era, si no me equivoco, 35. Sí, porque la suma La es diferencia, 62. ¿cuánto es? 35. Ahí es sumando 62. 62. Ya, porcentaje, 100%. ¿Cuánto es P I Q? Aquí era. Ahí está ya. Ya Justo apareció. está. Sí, ya está programado, ¿no es cierto? No nos olvidemos que es 44 y 58, ¿ya? 44 y 58. Ahora sí, vámonos sigue bajando, por favor, con el ejemplo. Ciérralo. Ya, a ver. Entonces, ahí tendríamos que poner en el P el valor que ha aparecido ahí, en el Q también, sigue bajando, por favor, eso ya después se pone, sigue bajando, P y Q también se pone, un ratito, el Z, Subo. sube un poquito. Nos está faltando colocar un Z y un grado de confiabilidad. Vamos a poner el mismo que está acá, ¿ya? Para esta ocasión, luego tú lo cambias si es preciso. Acá ponle 2, Z2, Ya, 2. porque 2 no vale, y ahí ponle 95,44. Eso está en la tabla, no se olviden. El Z, 95.44. por fines de ejemplo,
con Yerli estamos colocando, él también va a cambiar eso después. Sigue bajando, por favor. Sigue 2, bajando. Ya, ahí, ahí, entra a ese Excel. ya. Ya, ya está. Ya. Elene, ¿cuánto es en tu distrito las familias? Aproximadamente. Luego lo vas a mejorar. Ah, ya, a ver. Aprox. Acá No lo tengo. salgas de esto. Vamos a ver. ¿Qué distrito estás manejándote tú? Callao. Ya, Porque Callao, más o menos, ¿cuántas familias es? a ver, Aprox. un momentito. En 2024 es Ya, ese 335.600. valor pon ahí, en el N, en el izquierdo, en el Excel, Ya, abierto. copiar y pegar. En el- uy, lo voy a hacer a mano. Sí, hermano. 345.645. Ya. ¿Cuánto era el valor de P y Q? ¿Te acuerdas? Sigue abriéndolo. P creo que no lo pusimos. Lo variamos. En porcentaje, ¿cuánto es? A ver, no, no creo que lo pusimos, pasó. Sí, Porque más arriba, más arriba, más arriba. Ah, está, 44.56. Ya, y también el error, ¿cuánto es? A ver, 2, 44. Todo en porcentaje, ¿ah? Todo en porcentaje. Quítale el signo de porcentaje, solamente pon el valor nomás. Falló. Ya, y faltaba Z. El error, ¿cuánto es? No Arriba, pusimos el arriba lo valor. A ver, pusiste, voy a en el poner cuadro acá. inicial, ¿te acuerdas? Ah, acá. En error era 1.95. Ya, pon 1.95. Todo con números de porcentaje, no cambien. Si cambian ustedes, dicen 0.44, 0.50, tendría que ser 0. Esto, ¿no? Entonces, Ya, y Z 1.90. era 2. 2, hemos quedado 2. Ya, hazlo correr. Ya está. ¿Cuánto te sale? 2.572.69. Ya, o sea, 2.573. Acuérdate esa cifra, 2.573. Ya, Listo, pasamos. Bajamos, por favor. 2.573. Ya. Ah, me sale. Ciérralo, Ya. ciérralo. Ahora vamos hacia abajo ya. Sigue bajando tus. A ver, un momentito, pues creo que no. Ahí está, ahora sí. Ya, ahora sí. Sigue bajando. Encontramos Ahí. Donde dice SN abajo, en SN de abajo, acá. sí, pon ese valor. 2.573. Ya. Listo. Entonces, miren, escuchen bien esa parte, ¿no? Lo que les ha salido en el N de arriba, lo bajan a esta primera pregunta. Otra vez vamos a simular. ¿Consume su familia espárragos en conservas? ¿No? Entonces vamos a decirle si consume o no consume. Pero ya sabemos que el total va a ser 2.573. Dame una cifra que diga que sea fácil. Ponle 1.573 ahí, si consume. 1.573. Y no consume 1.000 familias. Estamos hablando de familias, ¿verdad? Yearly. Sí, Allá. Ahí pongo el porcentaje. Puedes calcular si consideras porcentaje, si es posible. a favor siempre, ¿no? Sí, Ya, 99 y acá sería 60. acá sí le puedes poner su signo porcentaje al costado. Ya. Correcto. Mucho cuidado que estamos en una pregunta de filtro. Es una pregunta de filtro. O sea, la población de referencia es 2.573. Ojo con ese detalle. La población de referencia es 2.573. Pero de esa población de referencia, si consumen, es 1.573. Nuestra población potencial, diríamos así como en la clase anterior que habíamos hablado. O sea, 1.573. Entonces, como es una pregunta de filtro, si dices sí, 1.573 van a continuar en la segunda pregunta. Bajamos, por favor, Yerli. A la otra, acá, ahí. Total, 1.573. 1.573. Ya. Los mil que quedaron, ¿puedes bajar hasta la pregunta 15, por favor? Baja hasta la 15. Baja Hasta todo 15. lo que pueda hasta la 15.
7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Acá. Ahí, 1000. En no. O en No, total. en total, en total. Ya. ¿Por qué? Porque es una pregunta de filtro direccionalizada. Ha direccionalizado que los que dijeron no van a preguntarle, ¿no? ¿Consume usted espárragos en otra presentación? No en la presentación que habíamos preguntado. Entonces, puede ser que lo consuman yendo al mercado, por ejemplo, ¿no? Compran ahí, entonces ahí otra vez vas a simular. Regresemos otra vez a la pregunta número 1. A la 1, 4. Y acá estamos. Ya, ahí estábamos, ¿no? Esa es la 2, la 1, por Sí, favor. a la 1 de no. Ya. Sí, Acá. la 1. Todo cuestionario tiene un cuadro. Toda pregunta del cuestionario tiene un cuadro. Y ese cuadro tiene cantidades y tiene porcentajes. El sí y el no está expresado, como ustedes ven, como respuestas en la parte izquierda del cuadro. La pregunta sí y la pregunta no está expresada ahí. Igual, todas las preguntas entonces hacia futuro, porque esta es estadística descriptiva, tiene que ponerse las respuestas en el cuadro. Si no, vamos a ver a continuación. Pero por lo pronto, ya hemos hecho el cuadro. Todos ustedes tienen que hacer el cuadro, ¿no? Entonces seguimos bajando, seguimos bajando. Ya, acá, un ratito. Sube un poquito en el bloque, en el bloque. Acá. Se supone que trabajan con el Excel y con el Excel ustedes ahí tienen que poner qué porcentaje dice sí y qué porcentaje dice no. Que tienen que hacer un gráfico, ¿de acuerdo? Puede ser este gráfico, por ejemplo, pero ahí y una vez que hacen el gráfico inmediatamente ponen al comentario. ¿Cuánto dicen sí, por favor? ¿Qué porcentaje dice sí? ¿Puede ser un poquito, por favor, Yearly? Ah, ya, el 61%. Ya, 61%. Dice, comentario, el 61% de familias, ¿no? Eh, en estudio consumen espárragos, ¿no? Espárragos, lo que dice espárragos, ¿no? De conservas, ¿ven? O sea, eso es lo que dice. O sea, miren, entonces, cada pregunta va a tener tres condicionantes. Primero, va a tener su cuadro. Segundo, va a tener su gráfico y tercero, va a tener su comentario. Tres cosas debe tener cada respuesta. Vayamos a la segunda pregunta. ¿Por qué motivo consume espárragos? Entonces dice uno por su valor nutricional. Ahí está, miren, el cuadro está. La respuesta está en el cuadro, ¿ven? Ahí está, la primera. La segunda es porque, no, Son dice, vegetarianos. soy vegetariano, ya, porque soy vegetariano. Ahí está, ¿ven? Y seguimos. Entonces, ese cuadro lo tienen que llenar con cifras que ustedes consideren. Estamos haciendo una simulación. Es como si hubiéramos ido al trabajo de campo y ahora estamos sistematizando este trabajo de campo. Y ponen su porcentaje. Al 1573 pone su 100%, por favor, Jerry, para no olvidarnos. Y a partir de ahí comienzan a ver los valores, pero primero hacen las cantidades, luego los porcentajes, porque las cantidades no pueden ser valores decimales, tienen que son familias que estamos preguntando. Sigue bajando con la segunda pregunta. Y acá también hacen un ratito el gráfico, ahí está el gráfico, ¿no? Valor nutricional, ponen sus valores, porcentaje que van a aparecer hacia ahí, ese sería el segundo elemento. Y el tercero, sigue bajando, sigue bajando. Perdón, el tercero ya es la parte, no, la pregunta 3. Antes de la pregunta 3, el comentario, por favor. Acá. Comentario, el porcentaje de, ahí, Familias del segmento mercado. hay dos porcentajes. Pone los dos más altos que tiene, ¿no? ¿Qué dice acá? No, como es pequeñito, no lo leo. ¿Lo puedes leer tú, por favor, el comentario? El Ah, ya, porcentaje. el porcentaje de familias, bueno, el porcentaje X de familias segmentado del segmento de mercado en estudio de consumen es No, para arriba, el comentario. Pero discúlpame. el No, comentario el de comentario, debajo del cuadro hay un comentario. Ahí. Antes del 3, antes del número 3, abajito, abajito. Un poquito, por favor. Ahí. Comentario. proyectos de inversión de espárragos. Ya.
Comentario. Ahí pones el porcentaje de familias, segmento de, ¿qué dice? De mercado. En En estudio. estudio consumen espárrago por su valor nutricional. ¿Qué porcentaje nutricional? A ver, sube arriba un poquito tu Aún cuadro. no lo he llenado. Y ahí no lo tenemos, pero ese valor lo ponemos ahí, ¿no? A ver, le pongo cualquier valor. Ya, ya. Pero al costado me interesa. Ya ponlo. Ya aquí, acá, 400 menos ya 2,7. Porcentajes. Ya, a ver. Siempre a favor, ¿no? Pasado 30. Sí. 25, 25, 50, 82, 18. Falta. Ya. Ya. Uf, ¿Cuánto dijeron valor nutricional? ¿Qué porcentaje? 42%, ¿no? O 32%, perdón. Ya. Baja, por favor. Baja el comentario. ya. Ahí. 32% pon ahí. 32% de familias. Ya. ¿Y por qué dice vegetariano? ¿Cuánto es vegetariano? 25. 25%. La recomendación es de que usted no, de repente no le sale alto a ambos, le puede salir un valor diferente del más alto. Siempre es el comentario, debe hacerse por las cifras más altas. ¿Qué valores son más altos? Entonces ese es el comentario, por ejemplo, puede decir en vez de vegetariano otra razón, ¿no? Por la cual ustedes tendrían que colocar. Ponen los valores más altos. Y así. Y eso sería todo. El trabajo, ¿no? Este trabajo entonces consistirá en hacer esta simulación de todos los valores, ¿ya? Entonces vamos a un descanso de 10 minutos y volvemos